Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy les voy a presentar el sistema acusatorio por su servidor Román Yair Rodríguez Benítez del Instituto de Estudios Universitarios del grupo L044. Sistema acusatorio. El sistema acusatorio es un sistema procesal penal que busca resolver hechos delictivos en un menor tiempo, en el cual existe igualdad de dos partes, que es el sistema fiscal y la defensa. Tienen igualdad de oportunidades de ser oídos y tengan decisión a un cargo de un juez independiente e imparcial. El sistema acusatorio da adversidades donde las partes de la fiscalía dan defensa que se enfrentan por la igualdad de oportunidades ante un juez imparcial que con base a pruebas y argumentos decide si son condenados o se absuelve. El proceso de garantía individual frente al intento estatal intenta imponer la pena y admite la posibilidad de excepcionar o privar al imputado de su libertad antes de la condena, pero no solo como una medida cautelar de los fines del proceso y nunca como una sanción anticipada. Como parte de posponer la inocencia del imputado, no admite ningún otro medio que no sea la prueba lícita para acreditar la culpabilidad, que solo puede ser válida en tanto fuesen obtenidos sin violentar los derechos y garantías constitucionales del imputado, o en un caso mediante autorización judicial. El sistema acusatorio se divide por fases. La primera es la investigación del delito. Esto es que el sistema penal acusatorio está a cargo de un fiscal del Ministerio Público, autoridad, conducta de investigación y coordinadora de policías estatales y municipales, así como las de los servicios periciales. Para acreditar la existencia del delito con dicha corresponsabilidad de quien lo cometió, la investigación debe ser objetiva, íntegra en la carpeta de investigación. El agente del Ministerio Público debe tener con los elementos a cargo que tenga a su alcance y dichos deben contener circunstancias que permiten al Ministerio Público determinar, en su caso, el no ejercer de la facultad de investigación para lo anterior. Tiene a su alcance la aplicación de criterios de oportunidad el que no ejerce la acción penal, por lo cual el sobreseimiento del archivo temporal así como el desentamiento de la acción penal es el último caso de la resolución de la segunda instancia. Como fase 2 tenemos los mecanismos alternativos de la solución de las controversias. Esto se da en el ejercicio de la facultad de investigar verificadamente la cadena de custodia, aplicándola sin violencia. Es modificada y pierde su eficacia por los policías de auxilio, que pueden determinar la fórmula de imputación desarrollando la clasificación jurídica, expresando el tipo penal, logrado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Sin embargo, resulta relevante destacar que previo de la terminación anterior, el fiscal del Ministerio Público proporcionará de las partes que puedan solucionar la controversia, además de un acuerdo reparatorio, por lo cual es facilitador hacia lo penal, el área de restauración. Esto facilitará siempre y cuando se trate de delitos que persiguen o son por cuarela necesaria, que dan requisitos equivalentes de parte del ofendido, que permiten el perdón de la víctima o el ofendido, así como los delitos culposos y en los delitos patrimoniales son cometidos sin violencia sobre las personas. De acuerdo a la reparación del incumplimiento inmediato, son aprobadas por el fiscal del Ministerio Público cuando los acuerdos sean reparatorios o tengan un incumplimiento referido y puedan acudirse al juez de control. Como fase 3 tenemos la suspensión condicional del proceso. Esto se da cuando el Ministerio Público acude ante un juez de control para que dé diligencias en el sistema de audiencias, fundamentalmente en los asuntos de materia del proceso penal, que generen actos en molestia hacia el imputado. Igualmente, el juez de control podrá favorecer la suspensión condicional del proceso,
A esta solicitud de la defensa del fiscal del Ministerio Público, cuando la medida de aritmética de la pena por el cual sea el delito no exceda los 5 años de prisión, no exista la exposición fundada a la víctima y exista un plan de la reparación del daño, esto se puede dar un cumplimiento diferido al juez de contra de la aprobación de acuerdo a la celeridad por parte del fiscal del Ministerio Público. Como fase 4 tenemos el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es un mecanismo más de supervisión del enjuiciamiento oral que podrá posponer antes la apertura de un juicio oral y siempre y cuando debe de ser solicitado por un fiscal del Ministerio Público. Esto no debe existir oposición de la víctima y el imputado renuncia al juicio oral. Esto admite la responsabilidad aceptando ser sentenciado en base a los medios de convicción que los exponga el fiscal por medio del procedimiento abreviado. Esto será sustanciado ante un juez de control. Las funciones del acusador y del defensor deben ser sujetos y tendrán diferencias independientes entre sí, entre el juez, fiscal y defensor respectivamente al imputado. Esto es considerado un sujeto del proceso titular de derechos a quien lo respeta en su dignidad humana y se garantiza el derecho, prohibiéndose obligar y colaboración a aclarar entre sí mismo. Esto se da cuando el imputado está pasando sobre un proceso en el cual hay casos en el que no es culpable, pero para poder determinar con su o poder dar su libertad se imponen a pasar por un abreviado para que puedan y salir aún así culpándose sin que lo hubieran sido en unos casos. Como fase 6 tenemos el juicio oral. Que es la formulación de la acusación en un auto de apertura de juicio. Eso se da que el juez de control resolverá sobre la acusación que formule el fiscal del Ministerio Público o está de forma pública o escrita. Posteriormente se debilita sobre los medios que prueba que sean aceptados y no sean rechazados en una audiencia. En este caso se dictará el auto de apertura de un juicio oral. En el juicio oral, el juez del tribunal del enjuiciamiento conducirá el debate de un juicio predeterminado que contenga los alegatos de apertura, un orden de recepción de pruebas, testimonial, parcial, declaración de acusado, documental y material, ya que esto es incluido a los interrogados y interrogatorios. En este caso, la posibilidad de la reclasificación de la acusación por el fiscal del Ministerio Público hasta por los alegatos de la cláusula posteriormente emitirá sentencia, pudiendo establecer un receso de 24 horas a su pronunciación en audiencia oral. Esto es congruente entre lo debido y lo aprobado. Fase 6. Impugnación. Es la última. La impugnación serán resueltos por el Tribunal de Alzada, unitorios colegiados, repartiéndose agravios generados por distintas partes. Los recursos serán de revocación, que son los que proceden en contra de las resoluciones de un trámite. Y por otro lado tenemos la apelación, que procede en contra de los que no nieguen el anticipo de la prueba o de los que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no ratifiquen, o la negatividad a la cancelación de un orden de aprehensión, el orden de cateo, entre otras, siempre y cuando no se comprometa el principio de inmediación, caso que procederá a un nuevo juicio. Las funciones de acusador del defensor deben ser juzgados y deben ser encomiendas
independientes entre un juez, fiscal y defensor, respectivamente. El imputado es considerado un sujeto procesal titular del derecho, a quien respete con dignidad humana y se le garantiza un derecho de defensa, prohibiéndose obligar a la investigación o a la declaración de sí mismo. Bueno, y pues con esto concluiría mi investigación. Gracias por su atención, profesora, y que tenga un buen día.